que no se queda solamente a nivel de oraciones, sino que para ellos es mucho más importante ya llegar a nivel de un texto. Entonces, con esos niños, de manera diferenciada, yo voy con las palabras que ha ido formando, le pido que ya cree un texto. Miren ustedes la gradualidad, solamente palabras a nivel de oraciones, a nivel ya de un texto, pero en este caso rimas, que es un poco más complejo de solamente crear oraciones, ¿sí? Pero hay otro grupo que ha ido y ha dicho, no, nosotros queremos hacer adivinanzas, un tipo de texto lúdico para poder ir entrando en esa dinámica, pero también con las palabras, porque primero han formado palabras. Y finalmente hay otro grupo que ha ido ya a un texto narrativo. Y por eso es que la propuesta dice, indica la propuesta, que en la propuesta partimos de un texto del vaso de leche, hemos partido del vaso de leche, y hay niños que han terminado con otro texto. Han terminado con otro texto. Desde aquí ya es texto, porque los niños, cada una de estas palabras tiene un significado para el estudiante. ¿Sí? Entonces partimos del texto, hacemos el análisis y finalmente terminamos en otro texto o en un texto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, amigos, hasta ahí? ¿Está quedando claro o hay todavía algunas dudas? Profesor, todo lo que puede hacer él, por ejemplo, el niño. Por ejemplo, yo siempre he puesto 2 niños líderes en cada grupo, pero ese niño líder está en otro grupo. Él es el niño que maneja muy bien su lectura. ¿Y qué pasa si no están juntos todos ellos? Ajá, hay formas de agrupar a los estudiantes de acuerdo al propósito que tengo. Una de las formas es de agruparla de manera heterogénea. Lo que usted dice, por ejemplo, selecciono a los niños que ya manejan un poquito, conocen un poquito mejor el tema de la lectura y la escritura, y utilizo a ellos como líderes de los equipos para que vayan fortaleciendo, lo hace porque usted, su propósito es de que ellos te sirvan como soporte para ir trabajando. Sí. Es una forma porque tienes una intención, pero la otra forma de agruparles también es de manera homogénea. Es decir, en este grupo pueden estar solamente los niños que su nivel de aprendizaje es un poco más lento, porque yo tengo ese propósito de que ellos trabajen conmigo de manera personal. Pero este otro grupo, que ya tiene un nivel un poquito más avanzado, pueden trabajar ya un poquito más autónomos, de manera más autónoma. Entonces les dejo homogéneamente entre ellos que vayan trabajando. Mientras aquí yo con ellos todavía estoy formando las palabras. Yo me quedo con los que menos. Exactamente. Bueno. Exactamente, ¿ya? Me voy trabajando con ellos todavía porque tienen problemas para formar palabras, pero ese grupo, si yo les pongo acá, se va a mover. Entonces ellos de manera autónoma van trabajando. Pero eso no quita de que en un momento yo me vaya y también monitoree qué cosas están trabajando. ¿Sí? Sí. La idea. ¿Cómo sería ahí el propósito? Queriendo todo ese proceso. A ver. El propósito de aprendizaje. El propósito de... Interesante. Muy bien. Allá vamos a llegar. Miren ustedes. Y esa situación se va generando. Entonces la pregunta sería, ¿qué título tendría mi sesión? ¿Qué título tendría la sesión? Ajá. ¿Qué título tendría entonces la sesión? Si es que ese día mi propósito, principalmente en mi caso, yo he querido que potenciemos, trabajemos fuertemente la consonante por ejemplo, ¿perdón? ¿Sí? El sonido ¿sí? Entonces, ¿qué título tendría mi sesión? Trabajamos Palabras nuevas. palabras nuevas. Ya, trabajamos palabras nuevas. No, pero nosotros A ver, escuchemos primero. usted dice el propósito es enseñar el sonido de la fonema. Ya, muy bien. Profesora, ¿cómo sería entonces el título de mi sesión? Buscamos palabras que tengan el sonido corriente. Buscamos palabras que tengan Que el inicien sonido. con el sonido F.
Ya. Formamos palabras con tiempo. Formamos palabras. Trabajamos palabras nuevas con la palabra trabajar. Ya. ¿Perdón? Al final del texto, en general del texto. Formamos palabras nuevas con las palabras del texto. Sí, no. Con las palabras del texto. Con la frase del texto. Con la consonante. Del texto. ¿Ya? Pregunto. Sí. Trabajamos con la palabra Manuelito. Trabajamos con la palabra Manuelito. Pregunto. Nos divertimos leyendo. ¿Cómo? Nosotros estábamos haciendo así la unidad, tomando en cuenta, pero cuando se fueron a hacer al monitoreo, ahí nos hicieron una pequeña observación. Por ejemplo, ya no tomar directamente el nombre de la palabra, sino nos divertimos leyendo un cuento. En este caso, ¿qué cuento sería? De Manuelito. ¿Cómo se llama el texto? El texto, ¿cuál ha sido el título? El vaso de leche. El vaso de leche. Lo que dice la profesora es correcto. Ojo, en el currículo nacional, en las rutas del aprendizaje, en la 199 o en el diseño curricular nacional, no hay competencias para trabajar palabras sueltas. Solamente comunicación. En comunicación hay 3 competencias. Se expresa, lee diversos tipos de textos y escribe. En el marco de estas competencias se trabaja una sesión. ¿Sí? En el marco de esas competencias se trabaja la sesión. Eso quiere decir que tu propósito de aprendizaje tiene que ser: se expresa, lee o escribe. 3 cosas. O sea, en el marco de esas 3 competencias tiene que estar Con Manuelito, ya no está. El barrio de leche. Pero ya al formalizar ya la frase, la palabra, ya no hemos tomado ya En cuenta. Exactamente. A ver. Correcto. Correcto. Entonces, en esa sección se trabaja la competencia escribe. Ya. ¿Sí o no? En esa sección la competencia escribe. Ya. A ver, vamos en orden, ¿sí? Vamos en orden. En primer lugar, les decíamos que en el área hay 3 competencias. Hay 3 competencias, ¿sí? Entonces, nuestra sesión, en su propósito de aprendizaje, es decir, en el cuadro que nosotros hacemos para determinar nuestro propósito de aprendizaje, las competencias y los desempeños, tiene que estar en marco de estas 3 competencias, de una de esas 3 competencias, ¿sí? Con mayor énfasis, ¿sí? Entonces, cuando yo selecciono mi competencia, tengo que desarrollar el proceso didáctico que implica esa competencia. A ver. Entonces, mi título de mi lectura hoy día ha sido El vaso de leche. Eso ha sido el título de la lectura. ¿Sí? Y la profesora decía, hemos empezado leyendo, analizando, reflexionando sobre el vaso de leche, pero después hemos trabajado con Manuelito. Es que la intención pedagógica del profesor no ha sido reflexionar sobre la V, sobre la ch, no ha sido sobre eso. Quería yo reflexionar y llegar al nivel de analizar, en este caso, la palabra o los fonemas que compone, ¿no? La palabra Manuelito. Pero nos dicen que todo texto tiene que tener, por ejemplo, el mensaje, ¿no? Y también la enseñanza. Por supuesto, así en forma pasajera no vale nada. No, tienes que seguir todo el proceso.
El antes, el durante, el después. Porque nosotros hemos ido trabajando y en el antes, a partir del título, ustedes han ido haciendo predicciones de qué va a tratar. Y nos han dicho de la descripción de la leche y sus propiedades. Han dicho de la leche y sus características. Pero luego hemos ido viendo que el texto era narrativo. Y luego en el proceso, la profesora, por ejemplo, ha hecho algunas hipótesis. Hasta la ha hecho casar al personaje. ¿Sí? Entonces, eso es en el durante. Y finalmente en el después hemos llegado a la conclusión. ¿Y cuál será el mensaje que nos deja? Y ustedes nos han dicho, ¿cómo era? Si has nacido para servir, no sé. No sirve para vivir, algo así. Mira ese mensaje. ¿Sí? Hasta ahí se desarrolló el proceso didáctico, el proceso didáctico. ¿Sí? Profesor, pero esto no solamente es una sesión. Es una, por ejemplo, toda la mañana de un día no lo vas a dar todo esto. Es grave. Sería manejar el tipo de proyecto. ¿Cuántos días un tipo de proyecto para que la agarres toda una semana? Ya, a ver, vamos mirando. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros lo que hemos llegado, ¿qué procesos hemos seguido? Hemos planificado. No, nosotros, yo particularmente en el proceso. Sí. He hecho planificación, he hecho textualización, revisión. En mi propósito pedagógico estaba que ustedes van a trabajar, en este caso, la competencia de expresión oral. Porque yo he narrado el cuento de manera oral. De manera oral. Ahora, pero alguien dice, profesor, pero hemos escrito. Al final terminamos escrito. En toda sesión, estas tres competencias se movilizan. No puede haber una sesión de comprensión si el niño no se expresa. No puede haber una sesión de comprensión donde el niño no escribe. Donde no lee. En toda sesión estas tres competencias son recurrentes, pero yo con una intención solamente trabajo específicamente, fortalezco, ¿ya? Enfatizo en uno de ellos. Por ejemplo, yo quise que ustedes hoy día escuchen el cuento y vayan haciendo hipótesis durante el cuento y finalmente lleguen a comprender a nivel de una enseñanza. Pero podría haberles presentado también el texto, Manuelito, aquí. Y a partir del texto, con la tapadita, ir destapando párrafo por párrafo. Y entonces ahí, ¿qué competencia sería? Lee. Ahí sería lee. Pero estaba apropiada el escoger el vaso de leche, porque sacaba más saberes previos, hacía más imaginación, para que podamos deducir de qué se va a tratar. Exactamente. Eso sí era importantísimo. Exactamente. Unos decíamos la leche por vitamina, otros decían, no, es ponche, otros decían, no, es el Exactamente. Ideal, buenazo. Exactamente. Ahí sí era más factible. Exactamente. Entonces, Es buena. ¿perdón? Nosotros estamos comentando, nosotros siempre nos vamos con una intención. Llevamos el nombre, por ejemplo, la mariposita gusanina. Y en eso nos basamos a trabajar. En ningún momento hemos estado llevando otro, como usted trajo, el vaso de leche. Ya. ¿Y ahora cómo lo ven? Sí, está interesante, muy interesante. Pero ahora nosotros preguntamos, habrá que volver a trabajar con otras cosas, con otras palabras, tomando en cuenta esto. Sí, Porque acá sí está bonito. ¿Sí? A ver, miren. Porque para nosotros, para la que empezamos con el vaso de leche, luego ha salido la oración del muchacho. Exactamente. Hay dos contradicciones. Exactamente. Claro. La profesora dice, hemos partido del título, es que no toda la vida vamos a coger el título para analizar. Es más, podemos dar el texto y que ellos a su manera le ponen el título. Exactamente. Intencionalmente he dicho yo debo potenciar, en este caso la O, la A, quiero potenciar aquí. Entonces el título no me sirve, el vaso de leche.
Pero dentro del texto aparece esa oración, esa frase, Manuelito el muchacho pobre. Ah, de ahí extrae. Y trabajo. O sea, exactamente, no solamente el título. No solo, a veces puede ser, si en el título diría Manuelito, el título podría ser Manuelito el pobre, el vendedor, y si aparece Manuelito, y si yo quiero trabajar con el título, también el título, también. Pero en mi caso el título era el vaso de leche y tenía que sacarle de acá la palabra. ¿Me dejo entender? Profesor, Eso es. ahora ustedes estamos mostrando el dibujito del gusanito. Ahí hay gusanito. Debo trabajar yo ya las otras sílabas, por ejemplo, con sapo, tomate. Eso sí. Debo reforzar, volviendo con otra sección. Ya, ajá. Encontré una sesión de un profesor que decía, profesor, mira, este amigo ha estado 2 años también en el programa, en otro lugar, no acá en el Río, en otro lugar. Y estaba trabajando a partir del texto, trabajaba con un texto como esto, pero en el texto solamente les había dicho que busquen todas las letras I que existen. Y los niños buscaban, acá hay una I, acá hay una I, acá hay una I, acá hay una I. Y le decía, ¿y por qué solo la I? O sea, para contestar tu pregunta, ¿no? ¿Por qué si en ese texto hay más, hay O, hay A, hay E, ¿por qué no aprovechamos el texto y solamente la I? No, profesores, que solamente la I conocen los niños. Su propósito. O sea, pero la O no conocen. Claro, quería enseñar a pensar. Exactamente, ¿sí? Entonces aquí, dependiendo de tu propósito de aprendizaje, usted determina hasta dónde va a tener que abarcar. Pero por ejemplo, después vamos a trabajar con estos textos, miren ustedes. Ustedes van a trabajar con este texto y van a identificar del texto qué es lo que quieren trabajar con énfasis en esta parte, así como hemos trabajado. Algunos de repente dirán, sí, profesor, con el título quiero trabajar. Bien, bien, porque seguramente quieren reforzar eso. Pero alguien dirá, no, profesor, yo quiero trabajar con pelota, porque aquí aparece pelota. Ah, excelente. El título, este es el texto, el proceso lector termina aquí. Adicional a eso, yo refuerzo con lo que hemos visto la conciencia. ¿Sí? Entonces, el título de mi sesión, como dice la profesora, es de, en este caso, de comprender oralmente el texto. ¿Sí? Me divierto comprendiendo el texto, escuchando el texto. ¿Estamos? Pero yo aproveché ese texto para potenciar, para reforzar lo que me está faltando. ¿Sí? En primer lugar, esa pregunta. Sí, ahorita vamos. Y la otra para terminar. ¿Con qué tipo de letras debo empezar a enseñar a leer y escribir a los niños? Ahora, no todavía se vaya más allá. Usted nos dio Manuelito con la letra script. Debemos presentar los 3 tipos de letras. Dice script, ligada y mayúscula. A ver, ¿qué opinan ustedes? Yo les voy a dejar, yo les voy a poner en 2 extremos, miren, 2 extremos. Hay autores que manifiestan lo siguiente: la letra script, como la ha recibido Manuelito, usted va a la tienda, por las calles, los afiches, todo está en script. Todo está en script. Y entonces hay una postura que dice, ¿y entonces para qué enseño letras ligadas si el niño va a inventar la letra script? Un extremo, izquierda. El otro extremo derecho dice, no señor. Primero el niño tiene que escribir con letra ligada, porque tiene que mejorar su caligrafía, tiene que aprender a ser ordenado. Porque en inicial le dan puro mayúscula. Ya, permítame terminar. Y finalmente, si el niño aprende a escribir de manera ordenada, va a ser ordenado también en su trabajo, en su desempeño, como padre, como ciudadano. Pero además, si escribe de manera ligada, le va a ver a la palabra como un todo. Y no le va a estar mirando letra por letra. Y cuando lee no va a estar no, sino va a leerle como un todo porque están agarrados, manuelitos. Ajá, a ver,
¿Qué decimos nosotros? ¿Qué nos dice la práctica? Más razón tiene la ligada. ¿Ya? ¿Y por acá qué dice la script? Profesora. Los dos. ¿Por qué? Porque cuando se entrega una tarjeta léxica se entrega escrita la script, la ligada, tanto para la escritura como para la lectura. ¿Ya? A ver, ¿quién dice lo contrario? También hay que recordar diciendo que es la letra imprenta y la imprenta es una máquina de la impresa. Entonces estamos en un mundo lleno de como decía usted, ¿no? Entonces hay que enseñarla a que maneje los dos tipos de letras. Pero recomendar como maestro la ligada. Ya, la profesora dice recomendablemente, o sea, prioritariamente como maestro la letra ligada. ¿Sí? Y acá la profesora dice ambos. No, pero si queremos saber por una cuestión didáctica, Profesor. ¿por dónde deberíamos empezar? Sí, profesor. Sí, profesor, yo este año he adquirido, bueno, nunca he pasado por una entrevista, porque siempre por el contrato nos ubican, ¿no? Este año tengo la dicha de trabajar en San Juan Bautista. Cuando me fui a una entrevista, todos ahí me hicieron escribir un texto en los dos tipos de letra, la ligada y la imprenta. Entonces, bueno, yo le escribí, pero no supe por qué. Y luego me dijeron el personal ahí el por qué. Una es, o sea, es que cuando tú escribes hay muchos docentes que vamos y escribimos, no dominamos la letra ligada. O sea, tenemos una letra pésima, como dicen ellos. Y entonces muchos dominamos la imprenta. Entonces yo creo que el maestro debe dominar los dos tipos de letra. Y eso nos ayuda a conllevar. ¿Por qué? Me dijo, yo le dije al padre, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Profesora, nosotros hemos tenido muchos problemas que hay docentes, dan tarea al alumno o le dicen, señor padre de familia, vení porque su hijo bajó en su conducta, no sé, y le hacen una letra pésima. Y entonces el padre no le entiende y viene acá a reclamar. Entonces yo creo que como docentes debemos dominar los dos tipos de letras. Ya, muy bien. Pero para enseñar al niño a leer y escribir, ¿por dónde deberíamos empezar? ¿Ligada o escrita? La ligada. A ver, escuchemos a su nombre, profesora. Baby. Profesor, por la letra ligada, porque le es más fácil al niño aprender a leer y escribir por la letra ligada. Pero ya poco a poco se va a ir apropiándole a ellos la letra imprenta, como se dice. Pero con el tipo de letra se enseña, la letra ligada, qué tipo de letra viene en el libro, qué tipo de letra enseñamos, y lo es más fácil para ellos porque viene también ahí los trazos. Los trazos, ¿cómo empiezan? Por la letra ligada. Lo más recomendable es la letra ligada. Empezamos. ¿Alguien dice lo contrario? Sí. Yo pienso que debemos enseñar cada letra, cada sonido en sus cuatro formas, tipos de escritura. Las mayúsculas en la letra script, mayúscula, minúscula. Y en la letra ligada también mayúscula. Cuando aprendemos los sonidos. Listo, a ver. En conclusión, amigos, los niños se enfrentan todos los días a la escritura y todos los días escriben, leen. Sin embargo, cuando están en proceso de adquisición del código escrito, en proceso de apropiarse de la lectura y la escritura, ¿sí? Es mucho más recomendable, no lo digo yo, lo dicen las investigaciones, es mucho más recomendable, ¿sí?, que empecemos por la ligada. Pero, paralelo a eso, ir enseñándole, indicándole que esta ligada también corresponde a esto, que esto es minúscula y que esto es mayúscula, o sea, paralelo. Pero no solamente escribe. Por eso es que los niños llegan al nivel de no manejar el nivel de comprensión. Y no lo digo yo, le dicen las investigaciones. El niño cuando lee letra escribe o cuando escribe, vea las cosas separadas, aisladas. Y por eso están pareciendo, ¿cómo decimos? Cuando deletreando en la lectura, porque le ven a las cosas como partes separadas. Pero cuando le enseña la letra ligada inicialmente, le ven como todo. Además, una profesora me ha dicho lo siguiente. Amigos, una profesora me ha dicho, profesor, yo he aprendido a escribir
con letra ligada recién cuando entré a la universidad y cuando me mandaron a hacer prácticas profesionales. Y me ha sido sumamente difícil, hasta ahora no puedo mejorar. Pero mi hijito empezó con letra ligada y ahora escribe ambas letras y correcto y bien bonito. Entonces, ahí la experiencia también